Ya pueden iniciar si gustan. Sí, bueno, nosotras somos el equipo 6 y vamos a hablarle de los lípidos. Mi equipo está integrado por Jessica Martínez, Fernanda Morales, Jessica Nolasco, Lía Olvera y su servidora, Oviedo Esmeralda. En esta presentación vamos a hablarles acerca de los ácidos grasos, los triacilgliceroles, los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, los esteroides, las lipoproteínas y otros lípidos. Bueno, vamos a empezar con su importancia biomédica. Sabemos que los lípidos presentan una gran variabilidad química y funcional. También estos van a representar una reserva muy importante de energía al organismo. Estos componentes son mayoritarios en la membrana biológica y lo importante de esto es que los lípidos representan de un 5 a un 20% en el peso de un mamífero y son los más abundantes. Los lípidos más abundantes son los triacilgliceroles y estos pueden representar a casi un 90%. También la importancia biomédica que le encontré fue que estos no son solubles en agua y eso les da una mayor, había entendido que Bueno, entonces los ácidos grasos van a... ¡Ay! Sí, gracias. Los ácidos grasos van a ser compuestos orgánicos que van a contar con cadenas hidrocarbonadas de longitudes variables. Puede ser de entre 4 a 36 carbonos, pero los más comunes en la naturaleza van a tener entre 16 a 18 carbonos. Los ácidos grasos van a ser los lípidos más simples y van a tener una larga cola hidrofóbica y una cabeza polar. Y se van a encontrar principalmente en los triacilgliceroles, que, bueno, conocemos como triglicéridos, y en la membrana plasmática. Creo que mi compañera va a decir algo más de la diapositiva pasada, entonces, si quieren regresarle. Gracias. Ya, perdón, es que se trabó mi audio. Ok, tenemos que los lípidos tienen una estructura muy variada y lo que les estaba diciendo que a menudo se definen como compuestos orgánicos que son insolubles en agua o son poco solubles. Y esto pues le dan una estructura o tienen una gran solubilidad en solventes orgánicos no polares. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros lo tenemos en una estructura funcional de las membranas biológicas, sus propiedades de la barrera celular son importantes frente a un soluto. Ya, Bueno, entonces, quedamos que tenían, bueno, los ácidos grasos van a tener una larga cola hidrofóbica y una cabeza polar. Como podemos ver aquí en un ejemplo, está el ácido palmítico, que va a ser un ácido graso saturado. Bueno, más adelante les voy a explicar por qué por qué se les dice saturados e insaturados. Pero pues podemos ver que aquí está la cola hidrofóbica, que va a ser como toda esta parte, y la cabeza polar, que, bueno, ahorita más adelante les voy a explicar bien, ¿no? Pero siguiente. Perdón, Jessica. Sí. Entonces, dentro de los lípidos, como vemos en la imagen que tienen aquí abajo a la derecha, los ácidos grasos forman parte de los lípidos. Los lípidos pueden ser gliceroles, ácidos grasos o triglicéridos. Ujú. O colesteroles. Entonces, los ácidos grasos simplemente son una parte de todos los lípidos que existen en la naturaleza. ¿Sí? Sí.
Ujú. Y ahorita vamos a ver por qué se les llaman, habías comentado la definición, ¿no? Un ácido carboxílico con una cadena carbonada. Sí, siguiente, porfis. Bueno, y como les decía, también se encuentran, bueno, los ácidos grasos se encuentran en la membrana plasmática. Entonces podemos ver, ¿no? Que aquí está, por ejemplo, el ácido graso saturado y aquí está el insaturado. Siguiente, porfis. Bueno, entonces de la estructura de los ácidos grasos va a presentar, como ya les decía, un grupo funcional carboxilo, que va a ser la cabeza polar, y una cadena hidrocarbonada, que va a ser la cola polar. Entonces, como podemos ver en esta imagen, aquí está la cadena hidrocarbonada, que va a ser como, bueno, va a ser más bien la porción hidrofóbica, la cola polar, y el grupo carboxilo, que va a ser la porción hidrofílica o la cabeza polar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí pasando como a la nomenclatura de los ácidos grasos, pues tenemos tres. La primera va a ser la nomenclatura de la IUPAC, que bueno, es la que nos dice que se va a comenzar a numerar desde el ácido carboxílico, desde el carbono, perdón, carbono carboxílico, que es, por ejemplo, de este lado, y a este se le va a considerar el carbono 1 y así, ¿no? Sucesivamente se van a ir enumerando. Después tenemos a la nomenclatura común, que en esta se van a usar letras griegas para identificar a los átomos de carbono. Igual podemos ver aquí en el ejemplo, también se va a empezar a enumerar desde el carbono carboxílico. Por ejemplo, el carbono alfa va a ser siempre el segundo carbono, el beta el tercero y así con el gamma, delta, epsilon. Y pues debemos de tener en cuenta que el último carbono siempre va a ser o se le va a llamar como el carbono omega. Y en la nomenclatura alternativa o las abreviaturas de los ácidos grasos, pues vamos a tener esta estructura, bueno, esta nomenclatura que va a ser que el número de la izquierda va a ser el número total de átomos de carbono. El número de la derecha va a ser el número de dobles enlaces que va a tener pues la molécula, y el superíndice va a indicar la colocación de un doble enlace, ¿no? Entonces podemos decir que aquí en el ácido linoleico poliinsaturado, pues va a tener 18 carbonos, como podemos ver aquí. Va a tener dos dobles enlaces, aquí está 1, 2, y pues van a estar en los carbonos 9 y 12, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en los ácidos grasos saturados, pues obviamente en estos no van a tener dobles enlaces, entonces pues por lo tanto nada más va a tener como 14 carbonos, aquí se puede ver, ¿no? Y pues algunos otros ejemplos. Siguiente, por favor. Y ahora sí, pasando como la clasificación de los ácidos grasos, pues estos se van a clasificar dependiendo el número y la posición de dobles enlaces que tienen. Entonces se van a clasificar, como ya les decía, en saturados e insaturados o no saturados. Ahorita voy a hablar a profundidad de los saturados e insaturados, pero aquí debemos de tener en cuenta que en los ácidos grasos insaturados va a haber una isomería geométrica en el doble enlace, que va a ser la trans y la cis. Cuando es cis, se va a decir que los carbonos o los sustituyentes van a estar del mismo lado del plano del doble enlace, ¿no? Podemos ver aquí que incluso creo que se le llama isomería de silla, ¿no? Sí, sí, algo así. Sí, ajá. Y no, ese tema me confundí eso de silla. ¿Si era silla, profe? O Pues no no. lo había escuchado, la verdad solamente lo conozco como cis y trans. Ah, bueno, sí. Es que, bueno, a mí me enseñaron que era como en forma de bote o de silla, algo así, pero lo checo bien y se los digo por el chat. Entonces quedamos que era cis cuando están del mismo lado y trans cuando los carbonos o los sustituyentes están en distintos lados, ¿no? Como se puede ver aquí. Siguiente, por favor.
Entonces ya así, hablando de los ácidos grasos saturados, pues se les va a llamar así porque no van a poseer un doble enlace, o sea, van a tener enlaces simples. Como podemos ver aquí, ¿no? En la molécula, pues no vemos ningún ácido, ningún doble enlace, perdón, y pues van a ser sólidos a temperatura ambiente, la mayoría, ¿no? Igual aquí puse algunos ejemplos, por ejemplo, el ácido graso butírico va a venir de la leche, el palmítico, el esteárico de todas las grasas y así. Bueno, son algunos ejemplos que puse. Siguiente, por favor. Y ahora los ácidos grasos no saturados o insaturados se les va a denominar así porque van a contener o van a tener por lo menos un doble enlace. Y estos a su vez, o sea, los ácidos grasos no saturados a su vez se van a dividir en monoinsaturados y poliinsaturados, o sea, monoinsaturados quiere decir que solo tienen un doble enlace y poliinsaturados de 2 a 5 dobles enlaces. Igual la mayoría van a ser líquidos a temperatura ambiente. Y como podemos ver aquí en la molécula, van a estar como más espaciados o separados, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí están igual algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Y ahora sí, en los ácidos grasos esenciales, pues se les va a llamar así porque son aquellos que el organismo no puede sintetizar, por lo que pues tenemos que consumirlos a través de la dieta, ¿no? Dos ejemplos de estos son los omega 3 y los omega 6, que pues estos se les van a llamar así dependiendo la posición del primer doble enlace entre los átomos de carbono. Y pues sus funciones, o sea, bueno, la ingesta suficiente de ácidos grasos poliinsaturados, que son los omega 3 y omega 6, pues es importante porque van a desempeñar el desarrollo y mantenimiento de una correcta función cerebral, la visión, producción de moléculas semejantes a las hormonas y respuestas inmunitarias e inflamatorias, entre otras funciones. Y pues van a provenir de las plantas y de los pescados. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí podemos ver, ¿no? Está la molécula del omega 3 y del omega 6, que como aquí dice, dependiendo de si es omega 3 o omega 6, se va a referir al número del átomo del carbono con el primer enlace doble a partir del extremo metilo. Pues aquí podemos ver, ¿no? El primer doble enlace está en el tercer carbono, por lo tanto se llama omega 3 y así en el de abajo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿dónde vamos a encontrar estos ácidos grasos insaturados? Pues el omega 6 proviene del ácido linoleico y lo vamos a encontrar en las nueces, semillas de sésamo, girasol, calabaza y germen de trigo. Si nosotros no consumimos estos, omega 6, pues puede llegar a haber retraso de crecimiento, pérdida de cabello, entre otras deficiencias, ¿no? Y en los omega 3, van a ser provenientes del ácido linolénico y las vamos a encontrar, por ejemplo, en las semillas de chía y lino, vegetales, verdes como lechuga, espinaca, pescado, salmón, atún. Y de igual forma, si nosotros no consumimos pues estos omega 3, pues puede llegar a haber deficiencias como retraso de crecimiento, hipertensión arterial, edema, mala coordinación motriz, pues, y entre otras deficiencias. Siguiente, por favor. Nada más. Así. En tu diapo anterior. El omega 6 entonces está representado en el organismo por el ácido linoleico, ¿ok? Y el omega 3 por el ácido alfa-linoleico. Aquí Sí, le falta un alfa. sí, ya me acordé. Alfa-linoleico. Ajá. Entonces, ¿a todos les queda claro por qué se les llama omega 6 y omega 3? ¿O a alguien no le quedó bien claro? Sí, todo bien. Perfecto. Nada más me puede repetir qué es el del alfa linoleico. ¿Perdón? ¿Cuál era el que estaba representado por el ácido alfa linoleico? ¿Cuál era? Ácido linoleico es omega 6 y alfa-linoleico es omega 3. Ah, ok, muchas gracias.
Bueno, y en los ácidos grasos no esenciales, pues van a ser los que el organismo puede sintetizar y va a ser, por ejemplo, el omega 9, que pues va a estar presente en el aceite de oliva y pues como ya le decía, no requiere estar, más bien, como lo produce el cuerpo, pues no requiere estar presente en nuestra dieta. Lo sintetiza el organismo, perdón. Siguiente, por favor. Y bueno, pues les puse esta tablita que encontré, que pues a manera de resumen, ¿no? Pues porque viene aquí desde los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados, los insaturados a su vez en monoinsaturados que van a tener un doble enlace y poliinsaturados que van a tener 2 a 5 dobles enlaces. Y pues aquí tenemos los esenciales. Ajá, de hecho aquí está lo que decía el doctor, que es ácido alfa linoleico, va a venir del más bien el omega 3 va a venir del ácido alfa linoleico, y el omega 6 del linoleico. Y pues aquí están algunos ejemplos de los ácidos no esenciales, los poliinsaturados no esenciales. Y eso es todo de mi parte, gracias. Nada más, ¿podemos regresarnos una diapo a las primeras diapos? Yo te digo, ¿dónde estaba la estructura? Me parece que fue la segunda diapo. Otra. Esa. Ajá. Sí logran ver que cuando están, la primera barrita amarilla, que es saturado o insaturado. Alguien que no sea del equipo. ¿Cuál? Es saturado. La primera barrita, el primer ácido graso que encontramos aquí, en la primera como cuadrito amarillo, que es un ácido graso saturado o insaturado. Ah, pues aquí dice, no había visto. Saturado. Saturado. Ujú. Entonces se dan cuenta que la conformación que tiene el ácido graso saturado es lineal. Entonces, si nosotros juntamos muchos ácidos grasos, van a estar todos empaquetados como muy juntitos, ¿no? Lo que logra el doble enlace cuando tenemos un ácido graso insaturado es que se separen, como podemos ver aquí. Entonces, si nosotros juntamos muchos ácidos grasos, como en los aceites o en la manteca, hacemos que estén más separados. Eso, o sea, la importancia de esto es que necesitamos menos energía para poder romper estos enlaces, porque los primeros, los saturados, como están muy juntos, necesitamos más energía. Entonces, a temperatura ambiente, si necesitamos más energía, a temperatura ambiente, los ácidos grasos saturados se encuentran de manera sólida. Por ejemplo, la mantequilla, ¿no? O sea, temperatura ambiente normalmente está sólida. Y un aceite, o los aceites, por ejemplo, de las papitas, de todos ese tipo de comidas que vienen generalmente de aceites vegetales, son grasas insaturadas. Por tanto, requieren menos energía y a temperatura ambiente se encuentran en forma líquida. ¿Por qué? Porque adoptan una configuración espacial como doblado, como si estuvieran dobladitos cuando están insaturados. Ujú. Entonces, les falta nada más hablar de una propiedad que tienen los ácidos grasos, que es la hidrogenación. Eh, Como habíamos dicho, que la hidrogenación básicamente es la capacidad que poseen algunos ácidos grasos para el momento de aplicarles, por ejemplo, níquel, se rompen los enlaces dobles y las hace grasas saturadas, que necesitan un punto de ebullición más alto. Entonces, un ejemplo de esto, esto lo utilizan mucho en los químicos en alimentos. Entonces, si nosotros generamos de alguna fruta o de alguna semilla un aceite que tiene grasas insaturadas, ¿qué es más probable? ¿Que esté en su forma líquida o en su forma sólida? Líquida. Líquida. Ajá. Y, por ejemplo, para transportarlo nos es más fácil transportarlo en su forma sólida. Entonces, lo que hacen es añadirle níquel, rompen este doble enlace y lo transforman en grasas saturadas. Y estas grasas saturadas, como necesitan más energía para poder romperse, se acomodan en una forma sólida, como manteca o como mantequilla, o sea, cualquier grasa que esté en su forma sólida. Eso se le llama hidrogenación. Otra propiedad que tienen los ácidos grasos es que se pueden oxigenar. Entonces, de hecho, o sea, se les pueden añadir átomos de oxígeno hacia las cadenas y esto es lo que hace también en parte que
tendamos hacia el envejecimiento. Ujú. Entonces, estos ácidos grasos, ¿puedes poner la siguiente diapo? La siguiente. Bueno, no, la anterior está bien. ¿La que sigue? Estos ácidos grasos se les llaman así, ¿por qué? Porque recuerden que un ácido carboxílico conforma la cabeza. Entonces, un COOH es la fórmula del ácido carboxílico y que está conformando la cabeza. Ujú. Y la grasa no es más que, por ejemplo, vemos aquí un CH3. Todos estos puntitos o todas estas esquinas de la cadena son CH3 pegados. CH3, 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 CH3. Por eso es que en el cuadrito de abajo de la derecha está un CH3 terminal, un número variable de CH2, porque como están unidos en el enlace pierden un hidrogenio, y el grupo carboxilo terminal. Ujú. Para que recuerden qué parte es hidrofóbica y qué parte hidrofílica, recuerden que hidrofóbico es que se une al agua, ¿no? E hidrofílico, filia es miedo, que la repele. Entonces recuerden que el agua es polar, ¿no? Entonces si la cabeza es polar y el agua es polar, pues esta parte va a ser la hidrofílica. O sea que va a tener afinidad hacia el agua. Y la otra parte pues va a ser la hidrofóbica. A ver si la que sigue. Entonces nada más recuerden que lo de omega 3 o omega, bueno, la que sigue. La que sigue. Esta. Lo de omega 3 o omega 6 se refiere a dónde se encuentra el primer enlace doble. En el caso de los omegas 3, en el tercer carbono se encuentra el enlace doble. Y de ahí los siguientes enlaces se van a encontrar separados por 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por eso se les llama omega 3. Y en el caso del omega 6, el primer átomo de carbono se encuentra en el carbono número 6. A partir del omega, que dijimos que el omega es el último átomo de carbono. Ujú. Entonces, de hecho, esto tiene mucha relevancia en la salud cardiovascular, porque si pones la siguiente diapo, creo que era la última de su parte. Ahí, ajá. Normalmente, ¿qué es lo que más consumimos en las comidas? Pues aceites, ¿no? De origen de maíz o de girasol, aceites. Y realmente lo que recomiendan las organizaciones de salud es que deberíamos de consumir más omega 3 que omega 6. Y los aceites son omega 3. Pese a que son esenciales, los consumimos normalmente en una cantidad muy superior a lo que debería de ser en relación al omega 3. Idealmente la relación debería de ser 1 a 4. Y normalmente en países industrializados o en países en desarrollo como nosotros, la proporción es de hasta 30 omega 6 por un omega 3. Entonces, como vamos a ver más abajo, el ácido araquidónico produce moléculas inflamatorias y de hecho se cree que por eso son perjudiciales para la salud cardiovascular, porque estas moléculas inflamatorias, pues con el paso del tiempo generan placas de ateroma e inflamación en los vasos sanguíneos del corazón y de todo el cuerpo. O sea, la mayoría de las personas no consumimos tantos vegetales o aceites de nuez o nueces de Castilla, ¿no? Consumimos más aceites. Y ya pueden continuar. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los triglicéridos. Siguiente, por favor. Los triglicéridos son neutros, es decir, no poseen carga. Y bueno, esto se debe a que el grupo carboxilo de cada ácido graso va a estar unido al glicerol mediante un enlace covalente. Los triglicéridos son muy hidrofóbicos. Las grasas y aceites son mezclas de trigliceroles. Estos pueden ser sólidos, grasas o líquidos aceites, dependiendo de su composición de ácidos grasos y de temperatura. Los triglicéridos, triacilgliceroles, perdón, cuando son saturados se les llaman grasas y cuando son insaturados están en forma líquida y se les llaman aceites. En forma general, se puede decir que el estado físico pues depende de la composición química de los ácidos grasos. En los aceites predominan los ácidos grasos de bajo peso molecular e insaturados, como los habíamos dicho anteriormente, y generalmente son de origen vegetal. Por el contrario, pues
las grasas o mantecas tienen mayor proporción de ácidos grasos de elevado peso molecular y con alto índice de saturación, o sea, son saturados. Bueno, es decir, que los triglicéridos pues son una fracción de la grasa que está presente en nuestro cuerpo, pero a diferencia, por ejemplo, del colesterol, esta no es un constituyente de la célula. Los triglicéridos básicamente los tenemos presentes por lo que nosotros ingerimos en nuestra dieta. Por ejemplo, en los mexicanos tenemos una dieta rica en carbohidratos, o sea, la chatarra, la cual comemos y eso el cuerpo pues no lo procesa. Entonces lo transforma en grasa que se llama triglicérido. Siguiente, por favor. Los triglicéridos, también llamados acilgliceroles, son biomoléculas formadas por 3 ácidos grasos y un glicerol. Los ácidos grasos que conforman el triglicérido pueden ser saturados e insaturados. Siguiente. El glicerol es un alcohol constituido por 3 átomos de carbono y está presente en forma de ésteres asociados a ácidos grasos para así formar los triglicéridos. Además son la reserva principal de energía metabólica en animales y el 90% de la ingesta de lípidos. Siguiente. Bueno, según el número de grupos alcohólicos esterificados, los acilgliceroles se denominan monoacilgliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles. Si los ácidos grasos que esterifican al glicerol son iguales, los di o triacilgliceroles pues se denominan homoacilgliceroles. Y si los ácidos grasos son diferentes, pues se denominan heteroacilgliceroles. Siguiente. Si se observa la estructura de un L-monoacilglicerol, se comprueba que el carbono 2 es quiral y existen los esteroisómeros D y L. Los DL y triacilgliceroles mixtos pueden presentar isomería D y L. Sin embargo, todos los productos naturales pertenecen a la serie L. Siguiente, por favor. Bueno, una de sus funciones es que es un termorregulador y una segunda reserva de energía. O sea que nos permite pues guardar, por ejemplo, en la grasa subcutánea, la grasa que tenemos debajo de la piel, nos permite guardar la temperatura corporal, ya sea frío o calor. Además, es una reserva de energía y síntesis de hormonas, como lo que sucede en la grasa de las glándulas mamarias, la cual pues le promueve leche al bebé, dándole obviamente energía. Y un lugar donde se sintetiza la hormona factor de crecimiento para el bebé. También el tejido adiposo sirve como termorregulador y protección de órganos vitales, como lo son, por ejemplo, la grasa visceral, la cual nos permite proteger órganos tan vitales como el estómago, intestino, el corazón, los riñones, las palmas de las manos, las plantas de los pies, alrededor del corazón, en el pericardio. Entonces, en conclusión, pues el tejido adiposo es una reserva de energía, pero también es una protección mecánica y nos sirve para mantener la temperatura y conservar el equilibrio energético en el cuerpo. Siguiente. Bueno, están formados en el intestino delgado, el hígado y el tejido adiposo. En el intestino delgado, pues permite la absorción de los lípidos de la dieta. En el hígado se almacenan temporalmente antes de sus ácidos grasos se degraden. En el tejido adiposo, pues funcionan como almacén a lo largo plazo. Perdón. Siguiente. Bueno, los éridos son... Perdón. Entonces todos vamos en el mismo canal. Ya vimos ácidos grasos y cuando 3 ácidos grasos se juntan con un glicerol forman los triglicéridos, ¿ok? Sí, todos vamos en el mismo canal. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, funciona muy bien como un medio de termorregulación debido a que son malos conductores de electricidad. Entonces, por tanto, pues no dejan que se pierda calor.
Y de hecho es una forma de almacén de energía muy superior a la del glucógeno. O sea, podemos generar más energía a través de la grasa que a través del glucógeno. Pero obviamente esto se utiliza de reserva una vez que nos acabamos el glucógeno. Ujú. Entonces estos triglicéridos se almacenan en el cuerpo dentro de los adipocitos. Ajá, en los adipocitos, como tenías una imagen por ahí. Ajá. En los adipocitos, todo eso oscuro que se ve ahí es el núcleo. Y lo que se ve más amarillo como dorado son puros triglicéridos que se almacenan dentro de la célula. Y ya una vez que los necesitamos, pues empiezan a degradarse y ya van hacia, hacia beta-oxidación, lipólisis y gluconeogénesis. Pero bueno, esas las vamos a ver después. Ya pueden continuar. Gracias. Bueno, los séridos son ésteres de ácidos grasos y alcoholes monohidroxílicos, alifáticos, los cuales pues tienen un elevado peso molecular. Su principal característica es que son fuertemente hidrofóbicos, por lo que su principal función pues es proteger a las estructuras del organismo de la deshidratación. Y fundamentalmente las que están expuestas al sol o que requieren lubricación o impermeabilización, como la piel, los pelos, las plumas de las aves, etc. Las ceras, tanto animales como vegetales, son mezclas de séridos, alcoholes superiores, ácidos grasos libres e hidrocarburos de elevado peso molecular. Siguiente, por favor. Bueno, las ceras resultan de la esterificación de un ácido graso de cadena muy larga, de entre 14 a 36 carbonos, con un alcohol graso de una cadena larga de 16 a 30 carbonos. Las ceras son considerados elementos muy importantes a nivel de insectos, animales y plantas. Son moléculas no saponificables de alto peso molecular, son muy hidrofóbicas y en insectos pues permiten la formación del panal, como observamos en las abejas. En animales, las glándulas que llamamos glándulas cerosas, las cuales pues permiten la lubricación, y en el humano pues es la cera que nos sale del oído. Y es un elemento que está presente también en los pliegues de la piel. Siguiente, por favor. Esta molécula realmente se denomina cera de abejas y es una molécula de alto peso molecular o un éster de alto peso molecular que forma una estructura característica no saponificable. ¿Ibas a hablar? Ah, no, perdón, Ah, olvidé de ver. aquí. En la siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos se dividen en esfingomielinas y fosfoglicéridos. Siguiente. Los glicerofosfolípidos, los lípidos más abundantes en la mayor parte de las membranas son los glicerofosfolípidos. También se le llaman fosfoglicéridos. Son el resultado de la esterificación de un alcohol de la glicerina con un grupo fosfato y los otros dos alcoholes con ácidos grasos. Siguiente. Bueno, estos tienen una fracción hidrofílica e hidrofóbica, como lo había mencionado mi compañera Jess. En el caso de la fracción hidrofóbica, la cual es la parte amarilla, y se le conoce como cola. Esta cola tiene características no polares y es principalmente una región formada por una cadena hidrocarbonada. Y la otra parte es la hidrofílica o polar, también conocida como cabeza. Los lípidos no son generalmente solubles en agua, debido a que la gran porción de sus estructuras pues es hidrocarbonada, la fracción no polar, y al estar en contacto con el agua, la parte hidrofóbica se va hacia el centro o se unen entre sí, exponiendo simplemente la parte polar en contacto con el agua, la cual habíamos dicho pues que era la parte hidrofílica. Siguiente, por favor. Bueno, el glicerol, que es la base de este tipo de lípidos, se fosforila en el carbono número 3, como se presenta en el GIF.
Entonces, por eso se denomina glicerol 3-fosfato, que es un alcohol graso fosfatado. Bueno, ¿cómo sucede esto? Pues el glicerol es atacado por el fosfato de un ataque nucleofílico. De ahí se condensa, saca agua y se forma el glicerol 3-fosfato. Este glicerol es la base para adherirle en el punto fosfato un sustituyente polar, que en este caso puede ser cualquier molécula polar. Como en este caso estamos viendo que es una amina y un grupo ácido. A su vez, los carbonos 1 y 2 pues van a recibir ácidos grasos como lo hacían cuando era un acilglicérido. Y el ácido graso llegará ahí y se hace el proceso de esterificación. Siguiente. También el carbono 2 aparecerá otra esterificación y formará así un glicerofosfolípido. ¿De qué está constituido un glicerofosfolípido entonces? Pues está constituido por dos colas de ácidos carboxílicos o colas no polares. Una parte central es el glicerol y una cabeza polar que está constituida por fosfato y por un grupo o sustituyente polar. Siguiente. Las fosfatidilcolinas. Estos compuestos se encuentran ampliamente distribuidos en el organismo, donde se desempeñan múltiples e importantes funciones. Estos se encuentran en la membrana celular y debido al carácter antipático, se ordenan en forma radial y contribuyen al potencial de membrana. Siguiente. Las cefalinas, pues estos compuestos son química y fisiológicamente muy parecidos a los fosfatidilcolinas. Se diferencian por su solubilidad en etanol. Se ha demostrado que la etanolamina y la colina tienen como precursor común el aminoácido serina. Siguiente. Los fosfatidil-isotisoles. Bueno, estos lípidos se caracterizan por poseer en su molécula, en lugar de una base nitrogenada, un polialcohol cíclico denominado inositol, del cual existe 9 isómeros, según la posición de los grupos alcohólicos. El más abundante en la naturaleza y el que forma parte de los inositolípidos es el mioinositol, que es la forma mesosimétrica y ópticamente inactiva. Este compuesto se encuentra en la membrana celular y se hidroliza aparentemente como respuesta a varios compuestos, como lo son las hormonas o intermediarios metabólicos. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de los esfingolípidos. Bueno, para empezar, los esfingolípidos son un tipo de lípidos que se consideran anfipáticos. Anfipáticos se refiere a que van a presentar afinidad y repulsión al mismo tiempo por algún compuesto. Y esto debido a que tiene una porción hidrofílica que, pues, como ya han mencionado anteriormente, se relaciona bien con el agua y otros compuestos que también son polares. Y también tiene una porción hidrofóbica que, pues, no se relaciona con los compuestos polares. Y esto le da la propiedad a los esfingolípidos de poder formar parte de las membranas celulares. Los esfingolípidos se caracterizan por presentar en su estructura un aminoalcohol. Este aminoalcohol, en el caso de los animales, es la esfingosina. Y bueno, un aminoalcohol, pues, como su nombre lo dice, es una molécula que contiene una amina y también un alcohol. Bueno, este aminoalcohol, como dije, es la esfingosina en los animales y en los vegetales se llama fitoesfingosina. Y a ver, la siguiente. Bueno, dependiendo de
Este aminocol, la esfingosina, se va a unir a un ácido graso y va a formar una ceramida, que es la base de los esfingolípidos. Y dependiendo del sustituyente que se una a esta ceramida, pues se pueden formar esfingomielinas, que van a ser pues la unión de una ceramida con fosfocolina. También se va a formar cerebrósidos cuando se una ceramida a un monosacárido, y se van a formar gangliósidos cuando se una la ceramida a un oligosacárido. Y bueno, esta es pues la estructura, la ceramida, o pues la base de los esfingolípidos. Aquí está el ácido graso, y el aminoalcohol, que es la esfingosina. Y bueno, las esfingomielinas son un tipo de esfingolípidos que van a estar constituidos por una molécula denominada fosfocolina, como lo había dicho en el mapita anterior. Y bueno, esta fosfocolina se va a unir a la ceramida en su carbono 1. Esta molécula de fosfocolina, que es esta, tiene un fósforo, y por eso a estas esfingomielinas se les considera como los únicos que contienen fósforo. Y bueno, pues también se consideran fosfolípidos. Como dije al principio, pues los esfingolípidos son moléculas anfipáticas. Entonces, las esfingomielinas también lo son, y pues tienen una parte polar que la constituye la fosfocolina, como aquí dice en la imagen, y tienen también la parte no polar, que la va a constituir la ceramida. Perdón, me voy a regresar aquí. Las ceramidas, que pues es esta estructura base, también van a poder formar glucolípidos, que en este caso van a ser el resto de lo que había dicho en el mapa, que son los glucoesfingolípidos, y pues también forman parte de las membranas celulares. Los glucoesfingolípidos se forman cuando pues la ceramida se une a un monosacárido, o también a un disacárido o a un oligosacárido mediante un enlace o glucosídico. Y pues, como dije, los más importantes son los glucoesfingolípidos. Los más importantes son los cerebrósidos, y los gangliósidos, que estaban también en el mapa anterior. Y bueno, los cerebrósidos presentan en su estructura un monosacárido unido a la ceramida en su carbono 1 mediante un enlace beta-glucosídico. Este monosacárido que se une a la ceramida es comúnmente la galactosa, y va a formar un galactocerebrósido. Y bueno, pues estos lípidos igualmente son anfipáticos. La cabeza polar la conforma el monosacárido, porque pues los monosacáridos presentan en su estructura grupos hidroxilo que le brindan la solubilidad en el agua, y la parte no polar pues es la ceramida. Y bueno, cuando estos esfingolípidos, o cuando pues a la ceramida se le une un oligosacárido, entonces vamos a tener un gangliósido. Los gangliósidos son muy similares a los cerebrósidos que dije anteriormente, o bueno, que están en la diapositiva anterior, pero pues en lugar de un monosacárido tiene un oligosacárido, y a este oligosacárido está unido un ácido siálico, y estos están unidos pues a la molécula base de los esfingolípidos, que es la ceramida. Y bueno, los esfingolípidos van a formar parte de las membranas celulares, en especial de las membranas de las células cerebrales. La esfingomielina está presente en la vaina de mielina de las neuronas, de hecho hasta su nombre lo dice. Esta vaina de mielina pues permite transmitir los impulsos nerviosos, así que las esfingomielinas ayudan en la transmisión de los impulsos eléctricos. Los gangliósidos transportan la mayoría de los residuos del ácido siálico en el cerebro, y otra función es que determinan los grupos sanguíneos A, B
ya que pues portan oligosacáridos y forman parte de las membranas de los eritrocitos. Y dado que los esfingolípidos se ubican en las membranas de las células, tienen comunicación con el medio extracelular y pueden actuar como receptores de señales para comunicarse con otras células. Y bueno, la alta concentración de esfingolípidos en los lisosomas de las células, que pues son organelos encargados de la degradación de los lípidos, es una enfermedad que se denomina esfingolipidosis en conjunto, es decir, sin importar cuál es el esfingolípido que está altamente concentrado. Y bueno, estas enfermedades se deben a la ausencia total o casi total de la enzima que se encarga de degradar cierto tipo de esfingolípido, y pues esto es de causa hereditaria. El bebé nace sin esta enzima. Y la más común es la enfermedad de Tay-Sachs, que es pues es la más común, y el esfingolípido altamente concentrado aquí es el gangliósido GM12, y la enzima que está ausente es la beta-exosaminidasa A. Y la ausencia de esta enzima provoca la alta concentración del lípido en el cerebro y en las células nerviosas, y por ello esta enfermedad se considera como un trastorno neurodegenerativo. Aquí en esta tabla están algunas de, las enfermedades más comunes de acuerdo al esfingolípido que se acumula y a la deficiencia de la enzima. Y el bebé que presenta esta enfermedad, la de Tay-Sachs, puede nacer intacto o parecer completamente sano, pero pues los signos y los síntomas se desarrollan entre los 3 y los 6 meses. Y estos signos y síntomas son, por ejemplo, pues debilidad muscular, convulsiones, ceguera, pérdida de la audición, pérdida de las habilidades motoras en niños un poco mayores a los 6 meses, como por ejemplo gatear o sentarse. Y pues para esta enfermedad pues no hay como tal una cura, aunque el tratamiento pues ayuda a regular el dolor muscular. Y pues la esperanza de vida pues es alrededor de los 5 años, aunque pues encontré igual que hay casos en los que han llegado a vivir hasta 20 años. Y bueno, ahora les voy a hablar de los esteroides. Los esteroides son un tipo de lípidos no saponificables. No saponificable se refiere a que no tienen ácidos grasos en su estructura. Y bueno, su estructura, como podemos ver aquí, está conformada por 4 anillos de carbono unidos entre sí. 3 de estos anillos, que son el A, B y el C, poseen 6 átomos de carbono. Y el cuarto anillo, que es el D, solo posee 5 átomos. Y esta estructura se denomina ciclopentanoperidrofenantreno, o más fácilmente es esterano. Y bueno, entre los esteroides tenemos a los esteroles, que se caracterizan por tener un grupo hidroxilo unido a la estructura principal de los 4 anillos de carbono. Y este hidroxilo se une en el carbono número 3. De estos esteroles, el más común y el más importante para nosotros es el colesterol. Ahí está. Bueno, el colesterol está constituido por el ciclo principal de los 4 carbonos, de los 4 anillos, perdón, y hay 2 radicales metilos en los carbonos 10 y en el 13, y en el carbono 17 tiene una cadena alifática y un grupo hidroxilo en el carbono número 3. Los esteroides se van a diferenciar entre sí de acuerdo a la posición de los dobles enlaces de carbono y por los sustituyentes que tienen en su estructura. El colesterol pues es una molécula que tiene 27 carbonos y se forma a partir del triterpeno lineal que tiene en su estructura 30 carbonos, y pues se forma a partir del cierre de anillos intramoleculares. También es sintetizado en los hepatocitos del hígado, y también lo podemos obtener por medio de la dieta. Sí, también lo podemos obtener por medio de la dieta, y pues solo lo producen los animales y pues nosotros no, y por ello pues solo los vamos a encontrar en alimentos de origen animal.
Y las funciones del colesterol, su principal función es estructural, ya que pues es un componente esencial de las membranas celulares. Les brinda estabilidad y fluidez. Y pues es importante porque es el precursor de la síntesis de hormonas esteroides y de ácidos biliares. Las hormonas pues son sustancias que actúan como mensajeros químicos y se secretan directamente a la sangre, y pues esta sangre las lleva hacia los órganos y tejidos del cuerpo para que ejecuten sus funciones. Las hormonas esteroideas tienen la estructura pues del anillo característica de los esteroides y se forman en el cuerpo a partir del colesterol. Y bueno, aquí hice una tabla con algunas de las hormonas esteroideas y sus funciones. El estrógeno, pues es una de las dos principales hormonas sexuales que tienen las mujeres. La otra hormona es la progesterona. Y los andrógenos son un grupo de hormonas igual esteroideas y probablemente pues es la más conocida. Probablemente el tipo de los andrógenos más conocido es la testosterona. Y pues tendemos a relacionarla con el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos durante la pubertad, pero pues en sí todos los cuerpos, también las mujeres pueden producir y pues igual requieren algún nivel de andrógenos para el desarrollo reproductivo. Y pues lo mismo ocurre con los estrógenos, que tendemos a atribuirlo solo al desarrollo de las características femeninas. Y pues eso es todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la estructura y la función de las lipoproteínas. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Las lipoproteínas son agregados moleculares mayoritariamente esféricos que tienen un diámetro comprendido entre 10 y 1200 nanómetros. Estas están constituidas por un componente lipídico y un componente proteico. Y aunque el tipo y la proporción de ambos va a variar entre las distintas proteínas, todas van a mostrar una estructura en común. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. En las lipoproteínas vamos a encontrar 4 clases de lípidos, los cuales son el colesteríleres o ésteres de colesterol, fosfolípidos, triacilgliceroles y colesterol. En ella se distingue un centro de lípidos que es no polar y consta sobre todo de triacilgliceroles y colesteríleres o ésteres de colesterol. Este centro va a estar rodeado por una capa polar de superficie única de moléculas de fosfolípidos y colesterol. La porción proteica de una lipoproteína se va a conocer como apoliproteína o apoproteína, que son las que vemos en verde ahí. Y estas van a variar dependiendo de qué lipoproteína, estemos hablando. Algunas apolipoproteínas son integrales y no se van a poder eliminar, mientras que otras van a estar libres para transferirse hacia otras lipoproteínas. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Gracias. Pasando a la clasificación de las lipoproteínas, vamos a tener que las lipoproteínas se van a poder clasificar en varios tipos dependiendo del criterio empleado para ello. Esto puede ser conforme a su densidad, movilidad electroforética, tamaño o contenido lipoproteico. El más aceptado va a ser el que se basa en la densidad de las proteínas, lipoproteínas, ya que nos sirve para darnos una idea de la proporción de lípidos y proteínas que va a poseer nuestra partícula y al mismo tiempo va a estar inversamente relacionada con su tamaño, es decir, que a menor tamaño vamos a tener una mayor densidad. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Vamos a pasar a los tipos de lipoproteínas. El primer tipo van a ser los kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas de mayor tamaño y menor densidad debido a su alto contenido de lípidos frente al de proteínas. Estos se van a formar en las células intestinales a partir de los lípidos de la dieta y son las únicas lipoproteínas que contienen la ApoB48 y la ApoA4, las cuales son lipoproteínas de síntesis exclusivamente intestinal.
Estas van a transportar a los trigliceroles y a los ésteres de colesterol desde el intestino hasta los tejidos muscular y adiposo. Su núcleo va a estar constituido mayoritariamente por triacilgliceroles con algo de colesterol esterificado, carotenoides y ésteres de vitaminas liposolubles, como puede ser el retinol esterificado y el tocoferol esterificado. Rodeando este núcleo vamos a encontrar los fosfolípidos, al colesterol y algunas vitaminas liposolubles como el retinol. También vamos a encontrar a las apoproteínas que van a estabilizar a la molécula, que ya se las mencioné anteriormente. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Las siguientes van a ser las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas también van a ser conocidas por su movilidad electroforética como lipoproteínas pre-beta. Estas tienen un tamaño y una densidad similar a la de los kilomicrones y al igual que estos van a mostrar una alta proporción de lípidos frente a las proteínas. En ellas se va a repetir la composición que describí anteriormente para los kilomicrones, tanto en el núcleo como en su superficie, pero a diferencia de estos, las lipoproteínas de muy baja densidad son de origen hepático, por lo que los lípidos que transportan son los triacilgliceroles que están formados en el hígado y los van a transportar hacia los tejidos. A su vez, las apoproteínas que van a conformar a las VLDL son las ApoB100, la ApoC2, la ApoA5, perdón, la ApoE y la ApoC3, que también van a ser de síntesis hepática. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora vamos a tener a las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia. Estas lipoproteínas van a estar formadas en sangre por el metabolismo de las VLDL y van a tener un menor tamaño y una densidad superior a las VLDL. Van a seguir transportando triacilgliceroles como estas, pero su proporción lípido-proteína va a ser menor a la de los kilomicrones y a la de las proteínas de muy baja densidad. Estas IDL van a carecer de la apoliproteína ApoC, pero van a transportar exclusivamente ApoB100 y ApoE. Puedes pasar a la que sigue, por favor. Ahora vamos a tener a las LDL, que son lipoproteínas de baja densidad. Estas también van a ser conocidas por su movilidad electroforética como lipoproteínas beta. Estas se van a formar en la sangre en el metabolismo de las VLDL o las lipoproteínas de muy baja densidad. El tamaño de estas lipoproteínas es menor y su densidad es mayor que el de las IDL debido a que la proporción lípidos y proteína es menor y que el principal lípido que transportan es el colesterol esterificado que irá hacia los tejidos. Las LDL van a contener una sola molécula de ApoB100 en su estructura, por lo que va a ser prácticamente su única apoproteína. Estas lipoproteínas van a poseer una alta proporción de antioxidantes liposolubles, como el tocoferol, el retinol, la coenzima Q, los polifenoles y otros de naturaleza carotenoide, como es el licopeno, el A-caroteno y el B-caroteno. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Lía, ya es la 1 y no Ok. sé si alguien tenga clases después de ahorita. Ok. Entonces, pues ya casi termina, ¿no? Pues faltaría esto y lo de los eicosanoides. Eicosanoides. Sí, pues lo terminamos la siguiente clase, ¿no? Ok, está bien. Estudien, denle un repaso de nuevo a las